Bueno, entonces, estas diapositivas que les compartiré hoy, más otra, ¿sí? Más otro par de diapositivas. Bueno, estas diapositivas se las subiré como material de apoyo en el sistema y las pueden consultar, ¿listo? Entonces, primero tenemos ahí, vamos a proyectar un segundo, proyectar en modo pantalla completa. Dinámica de fluidos y ecuación de continuidad se llama este primer módulo. Bueno, como les decía, la dinámica de fluidos nos dice que los fluidos se ponen en movimiento debido a que poseen la capacidad de la fluidez. Los fluidos se relacionan con los sólidos en los que están inmersos. Básicamente, los dos ejemplos que les presento ahí es un ejemplo de flujo externo y otro ejemplo de flujo interno. En el tema de flujo externo vemos como el fluido aire, ese fluido de la atmósfera, ese fluido aire que está compuesto por distintos tipos de gases, nitrógeno, carbono, oxígeno, ¿sí? Helio, bueno, distintos gases que tenemos en nuestra atmósfera están transitando por efecto de las corrientes atmosféricas, y cuando un avión debe transitar en contra de esas corrientes, pues vemos como tenemos un flujo externo. ¿Qué sucede ahí? El sólido está dentro del paso del fluido. Vemos cómo ese perfil nos representa un poquito las distintas corrientes. Por otro lado tenemos el flujo interno. ¿Qué es el flujo interno? Cuando el flujo debe pasar a través de un conducto. Por ejemplo, el transporte de agua o el transporte de hidrocarburos en tuberías es un ejemplo de flujo interno. ¿Listo? Ya dentro de la dinámica de fluidos hablamos un poquito más de la hidráulica, que se refiere al análisis del agua en movimiento. ¿Listo? Vemos unos ejemplos ahí de hidráulicas. ¿Listo? Y aquí diferenciamos principalmente entre dos tipos de flujos dentro de hidráulica. Hablamos de sistemas a presión, de el conducto va cerrado y totalmente lleno, y hablamos de sistemas a flujo libre, donde el conducto va abierto o puede ir cerrado, pero solo parcialmente lleno. Entonces, como ejemplos tenemos sistemas a presión, sistemas de acueductos, ¿sí? Redes internas residenciales de agua potable, tuberías de enfriamiento, aire acondicionado, refrigeradores, motores, etcétera, ¿sí? Y como sistemas a flujo libre tenemos sistemas de alcantarillado, sistemas de canalización de aguas lluvias o residuales. Entonces, es un poquito la introducción y un poquito para proyectarlos hacia qué se viene en el análisis de la hidráulica, ¿no? Entonces, vemos que hay dos tipologías de hidráulica, los conductos que van a presión y los conductos que se transportan a flujo libre. Acá hay un par de enfoques dentro de la mecánica de fluidos. El primer enfoque se llama el enfoque euleriano, que se refiere a que podemos analizar la dinámica de un fluido siendo nosotros un punto fijo y preguntándole a una partícula qué características tiene en términos de velocidad, presión y desplazamiento. Es un poquito complejo de verlo en ese sentido, pero les propongo un ejemplo, ¿sí? Supongamos que en vez de transportar un fluido como agua o aceite o hidrocarburos, supongamos que en vez del agua estamos se está transportando una serie de vehículos, ¿no? Por ejemplo, en un plan de salida, en un plan de puente, en una ciudad, tenemos una cantidad de vehículos que salen de la ciudad. ¿Esto qué serían nuestros conductos? Las vías donde se mueven esos vehículos. Si un policía pusiera un puesto de control con el radar de velocidad, registrara las características de un vehículo, un único vehículo, como una partícula de agua, un único vehículo que pasa, él podría a partir de ese punto de análisis determinar la velocidad a la que viene el vehículo, si sabe de dónde arrancó puede determinar la distancia que ha recorrido, y si sabe el tiempo al que salió, pues puede determinar qué velocidad lleva de recorrido. ¿Listo? Pero el observador está estático, ¿no? Entonces el enfoque euleriano es que analizamos el punto de manera estática y sus características. Por otro lado tenemos el enfoque lagrangiano, ¿listo? El tema ya teórico nos dice que describe el movimiento de cada partícula acompañándola en su trayectoria total. El desplazador se desplaza simultáneamente como la partícula. Las partículas individuales son observadas como una función del tiempo. Es un poquito complejo leer estas definiciones a veces, pero es más fácil si lo asemejamos de nuevo al ejemplo de vehículos. En este caso, ya no seríamos observadores estáticos, sino estaríamos montados dentro de un vehículo. ¿Qué pasa? No puedo saber qué pasa en los otros vehículos a menos de que me monte en ese vehículo. Entonces voy a seguir la trayectoria de una única partícula. ¿Listo?
Y para saber qué velocidad tiene, qué distancia lleva recorrido y qué tiempo lleva recorrido, pues en ese caso lo que haremos es activar el Waze, ¿sí? Entonces el Waze me dice, que les pongo la fotico, la velocidad, el tiempo, la distancia en millas, entonces son distintos enfoques. Bueno, esto es sobre todo importantísimo para modelos de análisis de mecánica de fluidos e hidráulica, como los modelos CFD, ¿no? Modelos de análisis de mecánica de fluidos computacional, como los que les mostraba en esta imagen, ¿sí? Estos modelos lo que buscan es ver más o menos cómo se comportan las distintas partículas y qué líneas de corriente tenemos, o sea, qué trayectoria siguen las partículas del fluido dentro del conducto, dentro de los distintos elementos. Aquí estamos simulando, por ejemplo, un equipo de bombeo que está impulsando agua. ¿Listo? Un poquito ya después de haber visto esa teoría, volumen de control simplemente es un volumen arbitrario que yo tomo para analizar, ¿listo? Tenemos un punto de arranque y un punto de definición dentro de ese volumen de control. Tenemos líneas de corriente, ¿sí? Las líneas de corriente son aquellas líneas que describen la trayectoria de la partícula. Y por último, un tubo de corriente que es una unión de líneas, ¿no? Es una composición de distintas líneas de corriente que se denomina tubo de corriente por esa composición de bastantes líneas. Listo, aquí tenemos un poquito algunos conceptos de movimiento del flujo. Tenemos flujo permanente, que es que el caudal es constante durante todo el tiempo, ¿sí? Y las características no cambian. Por ejemplo, un circuito de riego con caudal constante, ¿no? Es un ejemplo de un flujo permanente. Un flujo no permanente pueden cambiar algunas características como el caudal. Esto es lo que sucede en gran parte de los análisis hidráulicos. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo consumimos la misma cantidad de agua. Entonces tenemos variaciones de consumo, una curva que nos muestra que tenemos horas pico donde consumimos más, por ejemplo a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, la gente se mete a bañar, prepara desayuno, entra al baño, ¿sí? Hay más consumo de caudal, y tenemos horas valle como las horas de la madrugada, ¿no? La gente en su mayoría está acostada, tenemos bajos consumos, entonces la red va a estar cambiando su comportamiento porque el caudal varía. Después tenemos el flujo transitorio, ¿sí? ¿Qué son los flujos transitorios? A pesar de que las características pueden ir cambiando, tenemos ciertos momentos en los que, a pesar de que sabemos que va a variar el caudal, por operaciones que se hacen dentro de las redes o por análisis que se hacen dentro de los circuitos, pueden cambiar las características, ¿sí? Por ejemplo, el cierre intempestivo de una válvula puede generar por la inercia del agua, una onda de choque, y podemos tener fenómenos como el golpe de Ariete. Son fenómenos un poquito complejos para analizarlos en mecánica de fluidos, pero me gustaría que tuvieran en cuenta las distintas tipologías de flujos. Bueno, para analizar un poquito el tema de dinámica, no podemos hablar de dinámica de fluidos si no hablamos del término de caudal. ¿Listo? ¿Qué es el caudal? El caudal, de manera sencilla, podríamos decir que es un volumen, ¿sí? Un volumen de cierta materia, de cierto fluido en realidad, dividido entre el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se determina el volumen, el caudal, por ejemplo, que transita por una llave de un lavaplatos, ¿sí? Yo en el lugar de ustedes, por ejemplo, si debo determinar el caudal que transita por una llave de un lavaplatos, lo primero que hago es que voy a la panadería, me compro una botella de Coca-Cola 2 litros, me compro 2000 de pan, me tomo la gaseosa, me como el pan, y después de que tengo la botella de gaseosa vacía, que sé que es, por ejemplo, una botella de 2 litros, voy y la pongo en la llave, ¿sí? ¿Qué hago? La botella está vacía y tengo un volumen que conozco, 2 litros. Abro la llave de manera rápida y al mismo tiempo activo un cronómetro, ¿sí? Para ver cuánto tiempo se me demora en llenar esa llave, esa botella de 2 litros. Supongamos que se me demora 10 segundos, ¿sí? Entonces empecemos a hacer aquí los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, aquí, caudal, ¿listo? Entonces, la pregunta sería, caudal transita por una llave de lavaplatos que llena una botella de 2 litros en 10 segundos. Dar su respuesta en metros cúbicos por segundo. Esto se podría hacer el enunciado del ejercicio de manera rápida. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el volumen de la botella,
son 2 litros. Tenemos el tiempo que se demora en llenar, que son 10 segundos. Entonces, como nos decía esa ecuación, el caudal es función del volumen sobre el tiempo. Podría decir que son 2 sobre 10. ¿Listo? Y esto me va a dar igual a 2 dividido entre 10, 0.2 litros por segundo. Esto podría ser una respuesta de caudal. Esta respuesta está bien. Sin embargo, en el ejercicio me piden que por favor dé el caudal en metros cúbicos por segundo. Yo digo 0.2 litros por segundo. Va a ser igual a 1000 litros metro cúbico. ¿Listo? Decimos que por ley de equivalencia 1000 litros equivalen a un metro cúbico, ¿no? Entonces acuérdense que esto lo vimos en transformación de unidades. ¿Sí? Decimos que para transformar unidades utilizamos fraccionarios. Decimos que si quiero quitar litros, tengo que hacer una equivalencia en litros, pero abajo, para que se cancele litros con litros. Y decimos que 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Entonces divido 0.2 entre 1000 y me da 0.0002 metros cúbicos sobre segundo. Sería nuestra respuesta en metros cúbicos por segundo. ¿Listo? 0.002 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Aquí les propongo un par de ejercicios. Dice, obtener el caudal en metros cúbicos si en una salida de agua de un tanque se almacenaron 120 litros de agua en un minuto. ¿Listo? También, de nuevo, lo que voy a hacer es aplicar caudal sobre tiempo. ¿Sí? Caudal es igual a volumen sobre tiempo. Entonces me dicen que se llenó 120 litros, un tanque, en un minuto. ¿Sí? Creo que esto va a ser igual a 120 dividido entre 1, 120 litros por minuto. ¿Sí? Pero lo que sucede es que no quiero la respuesta en litros por minuto, sino en metros cúbicos por segundo. Entonces digo que un minuto arriba, para que se cancele con el de abajo, equivale a 60 segundos. Y ahora digo que 1000 litros abajo, para que se cancele con el de arriba, equivale a un metro cúbico. Cancelamos litros abajo con litros arriba y minutos abajo con minutos arriba. Esta resulta en 120 dividido entre 60 por 1000, pero todo lo de abajo entre paréntesis, ¿no? 0.02 metros cúbicos sobre segundo. Segundo ejercicio. ¿Listo? Tercer ejercicio, obtener el caudal en pies cúbicos si se abre una válvula de una red de abastecimiento de agua potable y se afora un caudal de 18.000 litros hora. Simplemente es una transformación de litros hora a pies cúbicos por segundo. Yo creo que la pueden hacer sin ningún problema. ¿Listo? ¿Cómo es el tema de aforar? Bueno, ¿cómo es el tema de aforar? Voy a buscar por aquí en YouTube. ¿Listo? Un videito. Les presento este video. ¿Listo? En este video lo que nos muestran aquí básicamente es un aforo que se hace en un corregimiento que se llama Poás de Acerri, ¿sí? Es como la empresa, el corregimiento. Y lo que están haciendo ellos es mirar cuánta agua lleva esta quebrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen? Utilizan una caneca aproximadamente de 55 galones y miden cuánto tiempo se demora en llenar esa caneca. ¿Listo? Como se dan cuenta, seguimos teniendo volumen sobre tiempo. ¿Listo? Miren, vemos cómo el señor va a arrancar, él tiene el cronómetro, él es el encargado de tomar el tiempo, él es el encargado de llenar el tanque.
Vamos aquí como está ahí preparado, coloca el tanque, él toma el tiempo, están pendientes, ¿sí? Y cuando ya se va a llenar, él lo para, el cronómetro, y voltea la caneca y hacen mediciones repetitivas para determinar el caudal que va por la fuente hídrica. Es un método muy básico, es un método muy básico, un método muy rudimentario, pero es bastante efectivo para determinar caudales. ¿Listo? Volumen sobre tiempo. Pero ¿qué sucede? Resulta que en ocasiones no podemos meter siempre lo que queremos conocer, el caudal, entre una botella o entre un tanque. En ciertas ocasiones tenemos un volumen de agua muy importante o muy grande. Entonces, a partir de esto es que nace la ecuación de continuidad o el principio de continuidad. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de continuidad o el principio de continuidad? Nos dice básicamente dos cosas. ¿Listo? Primero establece que el caudal que entra por una conducción cerrada o abierta debe ser el mismo que sale por uno o múltiples puntos de ello. Por eso decimos que la sumatoria de caudal de entrada es igual a la sumatoria de caudal de salida. Esto ya vamos a ver cómo se aplica eso, es el primer, ¿sí?, principio. Como cuando arrancamos a analizar el sistema, consideramos que tiene ya un volumen existente, pues no va a haber acumulación y el agua que entra va a ser la misma que sale. ¿Listo? Y lo segundo que debemos analizar es esta ecuación, que se denomina la ecuación de continuidad, que nos dice que caudal es igual a velocidad por área. ¿Listo? Si se dan cuenta, por correspondencia de unidades, velocidad está en metros sobre segundo y el área está en metros cuadrados, entonces metros por segundo por metros cuadrados me va a dar metros cúbicos segundo, que es una unidad de caudal, metro cúbico segundo. ¿Listo? Esta velocidad debe ser la velocidad media del flujo y esta área debe ser el área de la sección transversal del conducto, bien sea abierto o cerrado. Ejemplos de secciones transversales tenemos, por ejemplo, una tubería, donde el área de esa tubería es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Tenemos un canal trapezoidal, donde el área de ese canal trapezoidal va a ser el promedio de las bases, ¿sí?, el ancho de solera con el ancho libre promediado y multiplicado por la altura de la profundidad del flujo. Y por último tenemos el área de una sección rectangular, que va a ser simplemente lado por lado, base por altura. Aquí les presento algunos ejemplos de análisis de caudal en ríos. Estaciones de aforo son encargadas de medir el caudal que se registra por una sección. ¿Listo? Hay distintos métodos. El método más tradicional de aforo directo es con aforo con molinete, que mide la velocidad en el río. El molinete mide la velocidad promedio dependiendo de la profundidad a la que se ponga. Y con el área de la sección transversal puedo determinar el caudal. ¿Listo? Para distintos niveles se determina una curva de gasto que se puede calibrar para cierta estación de aforo. Es un método, un tema un poquito más de hidrología, pero es un tema que es bastante interesante cuando uno quiere analizar la hidrología en ríos y cómo se comporta el caudal y qué características tiene. Bueno, pero un poquito para aplicar la ecuación de continuidad de cara a los ejercicios que les presentan a ustedes, tenemos aquí algunos ejemplos de ecuación de continuidad. Recordemos que la idea es saber qué área tenemos, qué sección transversal tenemos y qué velocidad media lleva el flujo en esa sección. ¿Listo? Relacionando la velocidad media y el área transversal podemos conocer el caudal. Porque, por ejemplo, un río como el río Magdalena no podríamos meterlo entre una caneca o entre una botella. Son ríos que tienen un caudal muy importante y pues va a ser complejo medirlo a partir de un aforo volumétrico. Debemos implementar la ecuación de continuidad, saber a qué velocidad media va el río y qué sección transversal tiene, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos de secciones transversales. Miren, por ejemplo, si el río cruza de aquí para allá, pues esta es la sección transversal del río. Esta sección transversal se obtiene, en este caso, a partir de este río de gran profundidad, se obtiene a partir de un perfilador acústico Doppler, que es una técnica que se implementa actualmente en ríos de gran caudal y que permite la toma de datos casi de manera automática y que tiene una eficiencia importante, ¿no? El perfilador acústico Doppler, además de la batimetría, o sea, además de la sección transversal del río, de la profundidad del río con respecto al nivel del agua, nos puede también tomar el perfil de velocidades. ¿Listo?
En la diapositiva les dejo un video donde nos muestran, sobre todo el segundo video, es una empresa que nos muestra un poquito el funcionamiento de los perfiladores acústicos Doppler o ATCP, ¿sí? Y nos habla un poquito de qué ventajas tiene y qué facilidades tiene. Ahí lo pueden encontrar. Bueno, pero vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio de qué caudal transitará por un canal trapezoidal con las siguientes medidas. Entonces me llevo estos ejercicios. ¿Sí? Segundo y tercer ejercicio, listo. Entonces nos dicen que, por ejemplo, tengo un canal trapezoidal que tiene de ancho, de base, de solera, se denomina ese lado de los canales. La base, la parte de abajo, tiene 3 metros. ¿Sí? Decimos que el ancho va a ser 3 metros, el ancho de solera. La parte de arriba, el ancho libre, la lámina de agua, la que vemos en el canal, a lo ancho del canal, tendría 4.50 según este ejercicio. Me dicen que la profundidad a la que va el agua son 2 metros, lo denominamos H en este caso, y me dicen que la velocidad promedio que se midió ahí en esa sección de ese canal trapezoidal es aproximadamente 2 metros por segundo. ¿Qué sucede aquí? Tenemos un canal que lleva agua, podría ser un canal, por ejemplo, de regadío, ¿sí? O podría ser un canal de aguas lluvias que transita. Tengo aquí ejemplo. ¿Sí? Esta tipología de canales trapezoidales. Tenemos otro canal de aguas lluvias, ¿sí? ¿Qué pasa? Este ancho libre de aquí, que vemos aquí, tendría 4.50. La parte del fondo que no vemos tendría 3 metros. La altura de la lámina de agua tendría 2 metros. Y la velocidad media que lleva tendría 2 metros por segundo. Tienen un ejemplo parecido dentro de los módulos, dentro de la guía. Decimos básicamente que el caudal, la ecuación de continuidad me dice que una de las cuestiones que me dice es que el caudal es proporcional a la velocidad por el área. ¿Listo? Tenemos la velocidad, pero el área es algo que tendríamos que obtener. Y el área en metros cuadrados de un trapecio me dicen que es igual. Teníamos la ecuación por ahí, básicamente es el primero, obtener el promedio del ancho, entonces saco el promedio, si de ancho libre arriba tengo 4.5 y abajo tengo 3, los sumo y los divido entre 2, tengo un ancho libre de 3.75, un ancho promedio de 3.75, pero con el ancho promedio no me basta, tengo que multiplicarlo por la profundidad del flujo. En este caso tengo una profundidad de 2 metros, un área de 7.5 metros cuadrados. ¿Qué caudal llevaría ese canal con esas características? 7.5 metros cuadrados por la velocidad media del flujo, que es 2. Nos daría un caudal de 15 metros cúbicos por segundo. Sería el ejercicio número 1. Caudal de 15 metros cúbicos por segundo. Listo, segundo ejercicio, me dicen, ¿qué caudal circulará por una tubería con diámetro 300 milímetros y que tiene una velocidad media de 1 metro por segundo? ¿Listo? Este era el ejercicio 1. El ejercicio 2, me dicen que tengo un diámetro de 300 milímetros y que tengo una velocidad media de 1 metro por segundo. ¿Qué sucede? En este caso ya tenemos una sección circular, aquí tenemos una sección trapezoidal, aquí tenemos una tubería de transporte de agua potable, por ejemplo.
¿sí? Les presento ahí ejemplo de tubería de transporte de agua potable. Entonces, diríamos que de nuevo aplicamos la ecuación, caudal es igual a velocidad por área, pero el área en este caso va a ser el área de un círculo que nos dicen que es pi cuartos del diámetro elevado al cuadrado. Pi cuartos del diámetro elevado al cuadrado. Entonces decimos que el área, en este caso, va a ser igual a pi, ¿listo? Cuidado porque todo debe estar en unidades de metros y de segundos. Tengo el diámetro en milímetros, lo tengo que dividir entre 1000 para pasarlo a metros, ¿no? En este caso, siempre tengo que dejar tres cifras significativas, 0.0707, pi cuartos del diámetro al cuadrado, y después para obtener el caudal simplemente digo que caudal es igual a velocidad por área, por ende va a ser área por la velocidad que es un metro por segundo, me va a dar un caudal de 0.07 metros, 0.0707 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Sería el caudal final. Bueno, tenemos el ejercicio 1, el ejercicio 2. Tenemos ahí distintos ejercicios propuestos. Por ejemplo, ejercicio 3 me dice qué velocidad tendrá un flujo en una tubería de 8 pulgadas que transporta 2 litros por segundo. Recordemos que es clave que siempre que vayamos a trabajar ejercicios con unidades, tengamos todo en sistema internacional. Si me lo dan en otro tipo de sistema, como el sistema inglés, pues lo más fácil es primero pasarlo todo a sistema internacional y posteriormente sí operarlo de manera sencilla, ¿no? Para que sea más sencillo de ejecutar. Entonces tenemos el ejercicio 3. Dicen que tengo una tubería de 8 pulgadas. Las pulgadas se representan con las dos comillitas o con la letra in de inch de pulgada. Y entonces decimos que una pulgada, una inch, equivale a 0.0254 metros. Por ende, 8 pulgadas va a ser el equivalente a 0.2032 metros. Tengo la tubería, el diámetro, ¿listo? Es lo que me decían aquí, diámetro. Tubería de 8 pulgadas quiere decir que tiene un diámetro de 8 pulgadas. Escribámoslo claramente. ¿Listo? Y tengo ahí el diámetro de mi tubería en metros. ¿Qué más me están diciendo? Me están diciendo que también transporta un caudal de 2 litros por segundo. Acordémonos que tenemos que tener todo en metros cúbicos o en metros y segundos, entonces digo que 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Donde digo que 2 dividido entre 1000 será equivalente a 0.02 metros cúbicos por segundo. Recuerden que aquí estamos aplicando la ecuación de continuidad y decimos que caudal es igual a velocidad por área, ¿cierto? ¿Qué podríamos obtener ahí?
¿Listo? Tenemos el caudal y nos dicen la ecuación de continuidad. Una de los enunciados que nos dice que caudal es igual a velocidad por área, es el que más hemos utilizado hasta ahora. Y me están preguntando qué velocidad tendrá un flujo. ¿Sí? No sabemos la velocidad, pero sabemos el diámetro y el caudal. Con el diámetro podemos determinar el área. ¿Sí? Sabemos que es el área de un círculo, entonces decimos que el área de un círculo es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Decimos que va a ser pi dividido entre 4 por el diámetro, que el diámetro de la tubería aquí lo tenemos en metros, tiene que ser en metros, elevado al cuadrado. Y nos da un área de 0.0342, bueno, 0.034 pi cuartos del diámetro al cuadrado. Listo, ya tenemos el área, tenemos el caudal, por lo tanto podemos determinar la velocidad. ¿Listo? Con la ecuación de continuidad podemos saber que la velocidad va a ser igual al caudal sobre el área, ¿no? Despejando de la ecuación de continuidad. Y tenemos que el caudal es 0.02 metros cúbicos segundo y tenemos que el área es 0.0324. ¿Listo? Aquí arriba tenemos metros cúbicos sobre segundo y aquí abajo tenemos metros cuadrados. Dividimos y decimos que la velocidad va a ser de 0.0617. ¿Listo? Metros sobre segundo, ¿no? Ahí tendríamos nuestro tercer ejercicio. El cuarto nos pregunta qué diámetro de tubería en milímetros es requerido para trasegar, o sea, transportar, les pongo entre paréntesis, un caudal de 30 litros por minuto y que no exceda la velocidad en más de 2 metros por segundo. Entonces aquí ejercicio 4. Aquí lo que me preguntan es el diámetro, no lo conocemos el diámetro de la tubería, es lo que queremos determinar, es como un ejemplo de un diseño de una tubería, quiero saber qué diámetro va a tener y para eso sé que quiero transportar un caudal de 30 litros por minuto y que la velocidad sea máximo 2 metros por segundo, o sea, puedo tomar esa velocidad. Puedo decir que la velocidad sea 2 metros por segundo y que el caudal sea 30 litros por minuto. Entonces, recordemos que la ecuación de continuidad me dice que caudal es igual a velocidad por área. Tengo el caudal y tengo la velocidad, puedo despejar el área. Es decir, que el área va a ser igual al caudal sobre la velocidad. Por ende, no lo puedo dividir de una porque tenemos el caudal en unidades de litros por minuto. Entonces, nos toca primero operar. Un minuto equivale a 60 segundos y que 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Me excuso porque el metro cúbico no lo pongo elevado, pero pues me demoro un poquito más. Yo lo pongo acá, ustedes ya saben que es metro cúbico. Por lo tanto, el área será igual. Bueno, aquí puedo sacar el caudal, se me olvidó sacarlo. Aquí tengo que decir que son 30 litros por minuto, ¿sí? Dividido entre 60 por 1000. A 0.00005, 3 ceros, en metros cúbicos por segundo.
caudal relativamente pequeño. Por ende, el área va a ser caudal sobre velocidad. El área va a ser de 0.0025 metros cuadrados, pero yo no quiero saber el área, yo quiero saber el diámetro. Entonces, el área, recordemos que es pi cuartos del diámetro elevado al cuadrado. Entonces, de aquí yo puedo despejar el diámetro, el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar, me quedaría 4 por área, y el pi que está multiplicando pasa a dividir, me quedaría aquí abajo pi. ¿Listo? Y esto sería igual al diámetro elevado al cuadrado, pero para quitar el cuadrado, el diámetro, el cuadrado que está aquí, elevando la potencia al cuadrado, lo paso aquí a este lado y lo vuelvo raíz cuadrada. Entonces digo raíz cuadrada de todo esto. ¿Listo? La raíz cuadrada es de todo. Si quieren, déjenme ya claro acá. La raíz cuadrada es de todo esto. Primero hago la división de esto y después le saco la raíz. Y eso va a ser el diámetro. Ya lo vamos a ver cómo queda en Excel. Entonces aquí pongo, por ejemplo, que el diámetro va a ser igual a la raíz de 4 veces el área dividido entre pi, que esto es 3,146, pero también el Excel lo saca así rapidito el pi, y cierro. ¿Listo? Y eso me da un diámetro de 0.017 metros. Lo que sucede es que los diámetros a 100 metros no son muy intuitivos, no nos dicen mucho, pero si lo multiplicamos por 1000 lo tenemos en milímetros y me dice que sería de 17.84 milímetros. Esto es más o menos el equivalente a 3 pulgadas, ¿no? Si consideramos que 3 cuartos de pulgada, qué pena. Si consideramos que 3 cuartos de pulgada son por 25.4 milímetros que tiene una pulgada, son 19.05, es un poquito menos de 3 cuartos de pulgada de diámetro. ¿No? 3 cuartos de pulgada son parecidas a las tuberías que tienen muchas residencias. Esto que son de grande de diámetro como una moneda de 1000 pesos, más o menos de 500 a 1000 pesos. Más o menos sería el diámetro de una tubería 3 cuartos, para que dimensionen qué diámetro tiene esta tubería. Listo, aquí aprendimos el principio de continuidad. Y por último quiero plantearles un ejercicio de manera rápida. El ejercicio sería, por ejemplo, es un ejercicio un poquito más complejo. El ejercicio sería, por ejemplo, que tengo aquí una tubería y tengo un punto aquí en el que se bifurca, ¿no? Tiene que llevarle agua a dos sitios, entonces se abren dos ramales. De la tubería azul sale una tubería morada. Y por este lado sale una tubería roja. Es una tubería roja, ¿no? Tenemos aquí, dicen que esta tubería me dicen, por ejemplo, que en esta tubería azul de entrada tengo un caudal de 12.5 litros por segundo. Y aquí a su vez me dicen que por esta tubería morada de salida tengo un caudal de 7.8 litros por segundo.
Y aquí me preguntarían el caudal de la tubería roja, ¿qué caudal tendría? ¿Listo? Si el ejercicio fuera más formal, si buscáramos hacerlo más formal, diríamos, por ejemplo, en el esquema de la figura anexa se presenta una red de abastecimiento de agua potable. ¿Listo? Considerando el principio de continuidad, averiguar el caudal de la tubería roja y determinar los diámetros de las tuberías, considerando que la velocidad máxima de la red es de 1.5 metros por segundo. ¿Listo? Un ejercicio tipo parcial, una cosa así, parecía algo del parcial. Podría ser un ejercicio con una dificultad importante en el parcial. ¿Cómo podría yo saber qué caudal va a transitar por la tubería roja? Analícenlo ustedes. Recuerden que el principio de continuidad no solo me establece que caudal es igual a velocidad por área, a pesar de que eso es muy importante, también me establece, y no lo habíamos practicado, lo voy a pegar acá, también me establece que el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale. ¿Sí? Establece las dos cosas. Si el caudal que entra tiene que ser igual al caudal que sale, ¿cuánta agua va a llevar la tubería roja? Los dejo que lo mediten un momento ahí. ¿Listo? Pues si me dicen que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, entonces lo que está entrando es 12.5 y lo que está saliendo sale por dos lados, ¿no? Si planteamos aquí, me dicen que lo que entra por aquí y lo que sale, una parte sale por aquí, otra parte sale por aquí, ¿no? Caudal de entrada es igual a caudal de salida. Entonces, yo voy a decir que este caudal de la tubería roja sería 12.5 menos 7.8. Tendría un caudal de 4.7 de salida, ¿no? El lado de la tubería roja. 4.7 litros por segundo. Pero el ejercicio no para ahí. Sería simplemente un análisis sencillo, con el principio de continuidad de caudal que entra es igual a caudal que sale. La sumatoria de lo que entra tiene que ser igual a la sumatoria de lo que sale. Ahora en este caso nos dicen, aparte debo determinar los diámetros de las tuberías considerando que la velocidad máxima en la red es de 1.5 metros sobre segundo. Yo puedo aquí coger y decir, bueno, tramo, le pongo aquí azul, morado y rojo. Tengo mis tres tramos. ¿Listo? ¿Qué caudal lleva cada tramo? Litros por segundo.
Digo que este lleva 12.5, el azul, el otro de arriba lleva 7.8, el morado, y el de abajo lleva 4.7, que eso fue lo que acabamos de averiguar, ¿no? 4.7. Pero ¿qué sucede? El caudal no lo quiero en litros por segundo, lo quiero en metros cúbicos por segundo. Entonces cojo este valor y lo divido entre 1000 para pasar de litros a metros cúbicos por segundo. Corro la fórmula y tengo allá los tres, ¿no? ¿Qué otra cosa me dicen? La velocidad en metros sobre segundo. La velocidad no puede exceder 1.5. Entonces voy a ponerle 1.5 a todos los conductos como velocidad máxima. Y por último quiero saber el diámetro, que me lo van a dar la ecuación en metros. Entonces yo despejando esta ecuación, ¿sí? Despejando el área, reemplazando el área por pi cuartos del diámetro cuadrado, puedo decir que el diámetro, voy a despejarlo aquí, ¿sí? Tengo caudal es igual a velocidad por área. Si yo reemplazo el área es igual a pi cuartos del diámetro elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, quiero despejar el diámetro, entonces esto que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda caudal sobre velocidad, ¿cierto? Esto va a ser igual a pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado. Entonces, este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda 4 por q, y abajo me va a quedar velocidad por pi. Dejando, esto que está viendo pasa a multiplicar, esto que está multiplicando pasa a dividir, me queda igual a diámetro al cuadrado, y para quitarme ese cuadrado digo que va a ser la raíz de todo esto, va a ser igual al diámetro. ¿Listo? Y tengo mi ecuación final, que la puedo aplicar allá arriba, ¿sí? Raíz de 4 por q dividido entre b por pi, ¿sí? Entonces aquí digo, bueno, esto va a ser la raíz cuadrada de todo, y aquí adentro digo que tengo un fraccionario, que lo de arriba divide lo de abajo, le pongo paréntesis para que el Excel me lo haga bien, y arriba tengo 4 veces el caudal, y abajo tengo pi por la velocidad. Un caudal de 0.103, y bajamos la fórmula y nos damos cuenta cómo, si lo formulamos bien, se corre la fórmula, pero ese valor en metros no es muy intuitivo. Si lo paso a milímetros, lo multiplico por 1000, me dice que es una tubería de 103 milímetros, esto de 81, esto de 63 milímetros. ¿Listo? Son tuberías de un tamaño significativo. La de arriba es un poquito más de 4 pulgadas, la siguiente es como 3 pulgadas larguita y la otra 2 pulgadas y media más o menos. Bueno, y sería el fin del ejercicio. Tramo azul, tramo morado, morado menos intenso, y tramo rojo. Bueno, creo que con esto queda claro el tema de continuidad, ¿sí? Sin embargo,
Quisiera que tocáramos el otro tema. Evidentemente, ustedes saben que en una clase de 2 horas no se pueden ver todos los temas que se verían en un corte lectivo normal. Intentamos depurar de la manera más aproximada. Yo intento dejarles muchos ejemplos para que, aparte de los que ustedes tienen en los módulos, para que ustedes tengan un parámetro y tengan una posibilidad de analizar de cara a lo que les sale en los parciales y en las actividades propuestas. ¿Cuál es mi objetivo ahora? Mi objetivo en este módulo es que ustedes aprendan a determinar el flujo a través de conductos con la ecuación de continuidad, aprendan a determinar qué tipos de flujos hay, ¿sí? Eso se determina a partir de un parámetro que se llama el número de Reynolds, que no lo vamos a ver ahorita porque ustedes lo pueden ver en el módulo. Es muy interesante dentro de los módulos porque hay un video que explica muy bien, es un video de un laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Escuela de Agronomía, si mal no recuerdo, y el video va dura como 10, 12 minutos, pero del minuto 6 al minuto 7 y medio me parece lo más interesante, donde muestran los tipos de flujo con un experimento que se hace en el laboratorio, con una tobera y con un hilo de tinta que le muestra un poquito a uno cómo son los tipos de flujos turbulentos, laminares, de transición. Eso lo pueden ver muy bien en los módulos, en el texto, y también se los explica muy bien el video. Eso no lo vamos a ver ahorita, no se los voy a mostrar, yo sé que ustedes lo pueden ver y lo pueden entender y asimilar muy bien. El término de la viscosidad también, introducimos la propiedad de la viscosidad, que es la resistencia de un fluido a moverse, a fluir, ¿sí? Entonces un fluido muy viscoso no va a querer moverse tan fácil, o un fluido menos viscoso va a fluir de manera más sencilla. Y después de que vean el número de Reynolds, pues entra algo que se denomina ecuación de energía, que es lo que quisiéramos que tocáramos hoy, en lo que queda de clase. Ecuación de la conservación de la energía. Ecuación de Bernoulli, los objetivos, principio de conservación de la energía, ecuación de Bernoulli componentes y por último ejercicios de aplicación. Listo, entonces decimos ecuación de Bernoulli. Decimos, en física aprendimos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra. Este es el enunciado de la ley de la conservación de energía. Hay 3 formas de energía que se toman siempre en consideración cuando se analiza un problema de flujo en tuberías. Considere un elemento de fluido como el que ilustramos en la figura, dentro de una tubería en un sistema de flujo. Primero se localiza a cierta elevación, después tiene cierta velocidad y aparte tiene cierta presión. Recordemos ya el concepto de presión, esa unidad por fuerza de área, esa fuerza por unidad de área, qué pena, que se representa en newton sobre metro cuadrado, que es un pascal, ya lo vieron ustedes en el primer módulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? Que todo fluido tiene 3 formas de energía. Tiene una energía intrínseca, una energía interna, ¿sí? Que se representa con 3 tipos de energía. La primera es la energía de cota, Z. La segunda, energía de cota o potencial. La segunda es energía cinética o de velocidad, ¿sí? Que es la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Y la tercera se llama energía de flujo, ¿sí? O energía de presión, que va a ser la presión en pascales o en kilopascales dividido entre el peso específico del fluido. La característica, la propiedad que ustedes vieron, el peso específico, ahí va. Dependiendo del tipo de fluido, ahí va el peso específico. Lean aquí, por favor, qué es lo que dice. Unidades de energía. Bueno, ¿qué me están diciendo ahí? Que la energía dentro de los Bernoullis, este concepto de energía que es algo inherente a los fluidos, se representan unidades de metros columna de líquido, la mayoría de veces metros columna de agua. ¿Qué es un metro columna de agua? No es tan fácil el concepto, o sea, de entenderlo, pero después de que uno entiende, es bastante sencillo.
¿Listo? Metro columna de agua es una representación de la energía, por ejemplo, de la presión o de la cabeza de velocidad. Entonces, en el caso de la presión, por ejemplo, dentro de los módulos está, les cuento, que la resolución 0330, que es la resolución o la normativa que rige el abastecimiento de agua potable en lo largo del territorio colombiano, una rige el alcantarillado, el acueducto, los sistemas de aseo, nos dice que la presión mínima de suministro a los usuarios debe ser entre 10 y 15 metros columna de agua. 10 metros columna de agua para poblaciones de menos de 12.500 habitantes y 15 metros columna de agua para poblaciones de más de 12.500 habitantes. Si me preguntan a mí personalmente, yo siempre considero que se debe dar una presión buena, y por eso ese valor de 10, que es un poquito más pequeño, no me gusta, y casi siempre cuando trabajo en temas de diseño, pues utilizo una presión mínima de suministro de 15 metros columna de agua. Y me van a decir ustedes, bueno, profe, sí, ese es el regla, el parámetro. A toda la gente le tiene que llegar a su casa para que la llave le abra fuerte, para que el sanitario trabaje bien, para que el calentador trabaje bien, le tiene que llegar mínimo 15 metros columna de agua. ¿Pero qué es eso? ¿Sí? Sigue sin explicarme qué es un metro columna de agua. Entonces les pregunto, ¿cuántos pisos, qué medida tiene más o menos de altura un piso de una casa? ¿Sí? Les pido que lo piensen, que lo escriban por ahí. ¿Cuánto mide el piso de una casa? Desde el piso de donde uno pisa hasta el piso donde pisa el vecino, de piso a piso. ¿Sí? No de piso a techo, sino de piso a piso. Les pido que lo piensen. Ustedes piensen más o menos cuánto, si una persona alta que mide 2 metros, no se pega con el techo, pero... Este mismo ejemplo se los plantea a ustedes dentro de los módulos. Entonces, más o menos algunos pensarán 2 metros y medio, otros pensarán 3 metros, otros pensarán 3 metros y medio. Esa altura, evidentemente, depende de la zona del país, ¿no? Las zonas cálidas tratan de dejar la altura de entre pisos un poquito mayor para que la sensación de calor no sea tan fuerte. Eso es un tema arquitectónico. Pero supongamos que más o menos podemos hablar de un promedio de 3 metros, ¿no? Entre el piso que yo piso y el piso que pisa mi vecino, voy a estar en torno a 3 metros. Tal vez un poquito menos, tal vez un poco más, pero voy a estar en torno a 3 metros. ¿Listo? Entonces, si a mí me llega una presión a mi casa de 15 metros columna de agua, por ejemplo, ¿sí? Y yo tengo que dejar cierta presión excedente, o sea, yo no puedo dejar que el agua me llegue hasta cierto punto en cero. Me tiene que llegar con una presión mínima, 2 metros, 3 metros. Entonces, les pregunto, por ejemplo, si fuera una casa de 5 pisos, ¿cuánto tendríamos de altura total? Considerando que cada piso tiene 3 metros. Una casa de 5 pisos y cada piso mide 3 metros, ¿cuál sería la altura total de la casa? 15 metros, ¿no? Si yo llego con 15 metros, pues apenas alcanzaría a llegar al quinto piso y ahí a duras penas, ¿sí? Entonces, casi siempre esa presión mínima en la mayoría de municipios de Colombia y de ciudades me alcanza para llegar hasta un cuarto piso, ¿listo? El quinto ya es un poquito bajito. Y algunos me dirán, profe, pero yo conozco aquí en Bogotá muchas casas que tienen 5 pisos y les llega el agua hasta arriba, o 6 pisos. Claro, tienen toda la razón. ¿Qué pasa en esas casas? Están ubicadas en Bogotá, gran parte. Entonces, en Bogotá la empresa de acueducto y alcantarillado no nos garantiza 15, sino 20 metros columna de agua. Un poco más de presión, como mínimo, ¿sí? Puede tener más presión todavía.
Entonces, ¿qué sucede? Ya pasamos de 5 pisos a 6 o 7 pisos, ¿no? Entonces, máximo 6, incluso la normativa, la normativa dice que 5 pisos y si no toca después poner sistemas de bombeo que impulsen el agua, como en el caso de los edificios residenciales. Si yo vivo en un edificio de 15 pisos, pues el agua no me va a llegar hasta el 15º piso solita, como viene del acueducto, porque no tiene la presión suficiente. ¿Qué me toca hacer? Implementar un sistema de bombeo para llevarla hasta ese punto más alto. Si les parece interesante el tema, no se preocupen. Después, en el tercer módulo, van a ver el tema de bombas y el tema de accesorios. ¿Listo? Y cómo elegir una bomba y todo eso, ahí les aparece. No se aceleren. Bueno, pero seguimos un poco con el tema de los metros columna de agua. Entonces, los metros columna de agua es básicamente la energía medida en vertical. Si a mí me dicen que una tubería viene con una presión de 15 metros columna de agua, quiere decir que si yo le conecto un tubo en vertical y lo subo, me va a llegar más o menos a una altura de 15 metros el agua. ¿Listo? Ya cuando llega a los 15 metros arriba, ya va a llegar sin energía, va a llegar en cero, ¿sí? Sin presión. Pero abajo me llegaba aproximadamente con 15 metros columna de agua y eso me dice a qué altura puede llegar más o menos mi fluido. Bueno, es una medida en vertical, ¿sí? Que lo que nos ayuda un poquito a entender es qué tanta energía tiene el flujo. Si tengo más energía, más de 15, 20, 30, voy a tener una capacidad de llegar a un punto más alto. Aquí les presento un poquito un diagrama. Este diagrama es un diagrama de una tubería que presenta una ampliación, ¿sí? Y va en diagonal. Entonces, tenemos siempre la cota Z se toma desde un punto de referencia que se denomina datum. Este nivel de referencia puede ser un nivel de referencia como el mar, ¿sí? Entonces, esta cota va a ser la altitud con respecto al mar, ¿sí? O puede ser un nivel de referencia arbitrario. Yo puedo decir, voy a tomar como nivel de referencia, por ejemplo, el sótano de mi edificio. Ese es mi nivel de referencia. ¿Qué sucede? Si yo utilizo un nivel de referencia para analizar un punto, tengo que utilizar el mismo nivel de referencia para analizar el otro punto. ¿Listo? Les muestro acá, ¿sí? Si se dan cuenta, todo arranca desde el mismo punto, ¿no? Estas líneas arrancan desde esta línea horizontal y estas arrancan de esta línea horizontal. Entonces, desde que sea el mismo punto de análisis, no importa el dato, si es un valor como el nivel del mar o si es un dato arbitrario, desde que todo se analice con respecto a ese mismo dato, va a estar bien. ¿Listo? Entonces me dicen, primer dato, ¿qué energía, si me preguntan, ¿qué energía tiene el flujo aquí? ¿Sí? Pues yo digo, bueno, pues tiene 3 tipos de energía. El primero es la cota. La cota es la distancia desde el datum hasta el eje de la tubería, donde está el punto de análisis. Desde aquí hasta aquí tengo un Z1, ¿no? Una cota. Posteriormente me dice, bueno, analice ahora, ¿sí? ¿Qué presión tiene ahí? Entonces, esto va a tener una presión interna, una presión manométrica, que si yo la mido con el manómetro me va a dar un valor de P1, ¿listo? En kilopascales. Y si yo lo divido entre el peso específico del fluido, me va a dar un valor en metros columna de agua, que va a ser la energía de presión. ¿Listo? Y por último, este fluido lleva aquí una velocidad que si la elevo al cuadrado y la divido entre 2 veces la gravedad, me va a llegar hasta este punto de energía total. Entonces, si sumo los tres tipos, Z1 más P1 sobre gamma más velocidad en el cuadrado sobre 2G, voy a tener la energía total en el punto 1. Si me muevo al punto 2, tengo que la cota es distinta, la cota es mayor porque el punto varió. Tengo que la presión también es distinta, ¿sí? Y tengo que la velocidad es más pequeña, la cabeza de velocidad. ¿Por qué? Porque este venía aquí con un diámetro y aquí se amplió ese diámetro, ¿sí? Entonces, por principio de continuidad, caudal es igual a velocidad por área. Entonces, el caudal no cambia, el caudal que va aquí es el mismo de aquí. Y como el área cambió, pues la velocidad también cambió. Aquí el agua iba con mayor velocidad, cuando sale aquí como que se relaja un poco y va un poco más lenta. ¿Listo? Entonces aquí tengo mi velocidad 2. ¿Listo? Como nos damos cuenta, nos están diciendo que a pesar de que la energía puede cambiar de forma, el valor total va a ser el mismo. ¿Listo? La suma de los tres tipos de energía en uno va a ser igual a la suma de los tres tipos de energía en el punto 2.
¿Listo? Y como esto de pronto es un poquito abstracto para ustedes, pues les propongo una metodología. Les propongo primero unos pasos para aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Esta ecuación de Bernoulli es la ecuación de la conservación de la energía, ecuación de Bernoulli. Les propongo 4 pasos, ¿listo? Para aplicar Bernoulli. Paso 1, ubique 2 puntos que tengan el menor número de incógnitas. Paso 2, se igualan esos 2 puntos y la energía total en ambos puntos debe ser la misma. Paso 3, se reemplazan las distintas componentes de energía de Bernoulli, ¿sí? Potencial, cinética y depresión. Y paso 4, se hallan las incógnitas. Bueno, y me proponen este ejercicio 1. Entonces vamos a hacerlo, lo voy a copiar, ¿sí? Y lo voy a pegar en Excel. Y vamos a hacerlo allá. Espero a que lo copien. Ahí lo tienen. Espero a que lo copien. Listo, entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio. Es muy sencillo, me dicen, si la llave del piso 1 está cerrada, comparar la energía en el tanque de agua versus la energía en el punto B. Ustedes me dirán, profe, ¿cuál es el punto B? Bueno, no está ubicado ahí, yo lo ubico. El punto B es un punto antes de que el agua salga de la red. Esto es un punto dentro de la tubería. Ese punto rojo que está ahí. Ese va a ser mi punto B. Y el punto A va a ser la energía en el tanque que tengo en la parte superior. ¿Qué me está representando esto aquí? Una casita de 3 pisos, ¿no? Como las casitas de BIS, de interés social, de vivienda de interés social, que son así como muy sencillitas, con tres pisitos, con no muy gruesas la placa, no muy altas, muy sencillas. Y arriba tiene un tanque de almacenamiento de agua. Entonces, ¿cuál es el primer paso que me piden? Me piden ubique 2 puntos donde se tenga el menor número de incógnitas. En este caso es más bien sencillo porque yo le estoy diciendo que compare la energía en el tanque, que sería el punto A, con la energía del punto B, que no lo había puesto y se los pongo acá a ustedes. Bueno, entonces A con B, ¿listo? Si quiero insertarle aquí.
Entonces, ya tengo mi punto A y mi punto B. Segundo paso, me dicen, se igualan esos dos puntos y la energía total en ambos puntos debe ser la misma. Entonces, aquí es clave que ustedes empiecen a aprenderse un poquito los componentes de energía de Bernoulli para que le rinda un poco más los ejercicios. ¿Listo? Entonces yo digo aquí, paso 1, Bernoulli, voy a escribir entre A y B, escogí los dos puntos, Bernoulli entre A y B. El segundo paso me dice que se igualan los dos puntos y la energía total en ambos puntos debe ser la misma. Entonces yo arranco aquí a hacer mi plana y digo que los tres tipos de energía son los siguientes. Primero, la de cota, que es Z, que la voy a poner ZA, más la de presión, que es presión en A sobre gamma, ¿listo? Más la de velocidad, que es la velocidad en A elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Los tres tipos de energía, Z de cota, P de presión sobre gamma y velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ahí los tengo. Y lo que voy a hacer es que lo voy a igualar a todo lo mismo, pero en el punto B. Vamos a acomodar esto. Listo, cópienlo, porfa. ¿Listo? Bueno, una vez lo igualado, el tercer paso me dicen, se reemplazan las distintas componentes de energía, potencial, cinética y de presión. Entonces empezamos aquí a reemplazar. Entonces primero decimos cota A. La cota A va a ser la cota de este punto. Se me corren los puntos acá. Lo que hice aquí una modificación. El punto B es el punto A. Punto B. ¿Listo? Entonces tenemos el punto A, el punto ZA, PA, BA y el punto B, ¿no? Entonces decimos que este punto A, con respecto al datum, el datum es un punto de referencia, en este caso el datum es el cimiento de la casa, el piso de la casa, ese es nuestro nivel de referencia, siempre lo marcamos, siempre dice datum, a no ser de que nos digan cota de A. Si nos dicen cota de A, quiere decir que el nivel de referencia es el mar, el nivel del mar, nos dando la cota, la altitud con respecto al nivel del mar. En este caso nos dan las medidas y decimos que entonces esto es como si estuviéramos en una casa que tiene 250, 250 y 250, de los tres pisos sería 750, más un metro de la altura del tanque serían 850. Entonces aquí reemplazo 8.5 metros. Porque es una altura, es una distancia. Más presión en A sobre gamma. ¿Listo? ¿Qué me dice esto de presión en A sobre gamma? Es la presión a la que está sometido a la que está sometida el fluido. Si se dan cuenta, aquí la presión es del punto de la parte de arriba del tanque, de la lámina de agua. ¿Listo? Y en estos ejercicios siempre se utiliza presión relativa, presión manométrica. Entonces recordemos que cuando la presión relativa o la presión manométrica está en contacto con la atmósfera, la presión se vuelve cero, porque la atmosférica la tomamos como nuestro punto de referencia, como nuestro cero. Si nos damos cuenta aquí,
El tanque debe tener una tapa, evidentemente, pero entre la tapa y el agua, pues hay una atmósfera, está el aire, ¿sí? Porque el aire de cualquier forma entra por algún lado. Y entonces tenemos la presión atmosférica del sitio local, pero en estos casos tomamos esa presión como cero, como un punto de arranque, porque tanto este punto como este punto está sometido a la presión atmosférica local. Entonces lo despreciamos. Entonces, tip por ahí para que se lo escriban. En los tanques abiertos a la atmósfera, la presión siempre va a ser cero, porque el fluido está en contacto con la atmósfera. Aquí, cero, listo, cancelado. La velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Cuidado, la velocidad en A va a ser la velocidad a la que el agua se va reduciendo en este tanque. ¿Sí? Ese tanque va a ir bajando su nivel lentamente y esa velocidad a la que va bajando lentamente es la velocidad que hay que poner aquí y elevarla al cuadrado y dividirla entre 2 veces la gravedad. ¿Qué sucede? Ese número podría ser, por ejemplo, una velocidad de, qué sé yo, valores por segundo podría ser muy, muy chiquito. Digamos que se reduce 1 centímetro por segundo. ¿Sí? Es 1 centímetro por segundo sería centímetro en metros. Sería 0.01 metros por segundo. Entonces yo digo, bueno, 0.01 metros por segundo y si lo elevo al cuadrado, que es lo que me pide ahí, y lo divido entre 2 veces la gravedad, me da un número muy, muy chiquitico, miren. Es un número muy pequeño, son 1, 2, 3, 4, 5 decimales, 5 ceros, antes de que me aparezca un número, es un número muy pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un tanque? La velocidad a la que se desocupa, elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, es prácticamente despreciable. ¿Listo? La velocidad dentro de los tanques, para que se lo escriban por ahí, es prácticamente despreciable. Esto es prácticamente cero. No nos desgastamos porque el número es tan chiquito que es insignificante. ¿Listo? Ya tenemos el segundo tip. Después, vamos al otro lado, al punto B. Entonces, ¿qué cota tengo en el punto B? Con respecto al dato, tengo 1.5. Les digo aquí, 1.5. El ejercicio me preguntan comparar la energía, ¿sí? Yo la presión que tiene el agua aquí no la conozco. No sé qué presión tiene el agua aquí. Entonces yo le voy a decir aquí que la presión no la conozco. Es mi incógnita. ¿Listo? Y la velocidad del agua en la tubería, en este caso, nos dicen que la llave está cerrada, ¿sí? No hay flujo, el agua está quieta, la llave está cerrada, no hay flujo. Por lo tanto, la velocidad va a ser cero, que si el agua no se está moviendo y no hay velocidad, el cero si lo elevo al cuadrado y lo divido entre 2 veces la gravedad va a seguir siendo cero. ¿Por qué es cero? Porque la llave está cerrada, ¿listo? Y si nos damos cuenta, la mayoría quedó cero, me quedaron solo 2 valores y una incógnita. Entonces, ¿yo qué hago acá? Espejo, 8.5 menos 1.5 y me quedan 7 metros. Pero esto no es un metro cualquiera, ¿sí? Como me está representando una medida de presión, va a ser un metro columna de 7 metros columna de agua. Yo corro esto un poquito. ¿Qué les iba a decir antes de que se me olvide? Es común que yo ponga las unidades cuando resuelvo los ejercicios en la parte de abajo. No quiere decir que las unidades van debajo, irían en realidad aquí al lado, pero para que no se me alargue tanto el ejercicio, para que no se vea tan largo y ustedes puedan verlo todo, yo le pongo las unidades aquí abajo. Ustedes lo están copiando, pongan las unidades aquí al lado, por ejemplo, 8.5 metros, ¿sí? Ahí al lado. Pero para que a mí no se me alargue tanto el ejercicio y para que pueda utilizar estas celdas, operarlas, ¿sí? Como en este caso, pues me dio error, ¿sí ven? Si le quito esto ya no me da error. Entonces, yo le pongo las unidades siempre debajo de los ejercicios, debajo del valor. Esto no quiere decir que vaya abajo, este sí va abajo, este sí es el peso específico. ¿Listo? El resto de las unidades sí las pongo abajo por no ponerlas al lado. Y entonces tengo aquí que estos 7
que me dio la presión no son 7 metros cualquiera, son 7 metros columna de agua porque me está representando un tipo de energía. ¿Listo? Sería la respuesta a esta parte A del ejercicio. Vamos con la parte B. La parte B me dice... Listo. La parte, aquí tienen la explicación, miren. Ahí lo ven, cómo se cancelan, 8.5, no sé qué. Y tenemos al final, aquí, tenemos aquí que si despejo, me va a quedar que la presión va a ser igual a 8.5 menos 1.5 y me da 7. ¿Listo? Ahí está la explicación. Pero tenemos ahora una segunda parte del ejercicio. Me dicen, oiga, ¿y qué pasa si la llave del primer piso está abierta y tiene un caudal de 0.2 litros por segundo? Y la tubería tiene un diámetro de 3/4 de pulgada. Averiguemos cuál va a ser la presión en B. ¿Listo? Aquí calculamos solo la presión en forma de metros columna de agua, como cabeza de presión. Pero yo podría despejar solo la presión en B. Ya les muestro cómo. ¿Listo? Vamos a decirle aquí ejercicio parte 2. ¿Listo? Ejercicio parte 2. ¿Qué pasaría con un Q de 0.2 litros por segundo y diámetro de 3/4 de pulgada? Entonces yo digo, ¿qué presión tendría en B si en lugar de estar cerrada la llave estuviera abierta? Entonces vuelvo y planteo mi Bernoulli. Si se dan cuenta, el Bernoulli no ha cambiado el planteamiento. Digo que entre A y B y arranco en el tanque y digo que en el tanque la cota va a seguir siendo 8.5, que el tanque va a seguir estando abierto a la atmósfera, por lo tanto, o sea, en contacto con la atmósfera, por lo tanto la presión va a ser 0, que la velocidad del tanque se va a seguir despreciando, que la altura de la llave va a seguir siendo 1.5, que la presión sigue siendo algo que no conozco, pero atención que la velocidad ya no es 0. ¿Por qué? Porque la llave está abierta, el agua ahora sí circula. ¿Cómo puedo calcular esta velocidad? Pues me están dando, yo quiero calcular la velocidad en B, no la conozco. Pero me están dando el caudal, que son 0.2 litros por segundo. Me están dando el diámetro de la tubería, que son 3/4 de pulgada. Si se dan cuenta, tengo caudal y diámetro, puedo sacar el área y puedo aplicar la ecuación de continuidad. Caudal es igual a velocidad por área. Puedo despejar la velocidad, decir que la velocidad va a ser igual al caudal sobre el área. Y entonces arranco aquí y digo que el caudal va a ser igual a 0.2, pero dividido entre 1000, para que me den metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Y el área, ¿sí? Ahí el siguiente 0. Y el área de un círculo me dicen que es pi cuartos por el diámetro. ¿Listo? Pero el diámetro me lo dieron en pulgadas, entonces tengo que pasarlo de pulgadas. Entonces aquí digo que va a ser 3 dividido entre 4 multiplicado por 0.0254 para pasarlo a metros. Y todo esto lo elevo al cuadrado, que es el diámetro elevado al cuadrado. Pi cuartos del diámetro al cuadrado. Tres cifras significativas, metros cuadrados. Y entonces tengo una velocidad final de 0.702 metros sobre segundo. Tengo mi velocidad. Listo, ya tengo la velocidad. Esta sería la velocidad en B. ¿Por qué? Porque aquí arriba estaba en el tanque,
este valor es casi despreciable, pero aquí en B sí estoy dentro de la tubería, ya no estoy en el tanque, estoy en la tubería, y como la tubería sí es un poquito más angosta, pues el agua va a mayor velocidad que en el tanque baja muy lentamente. Entonces, yo aquí vengo y digo, bueno, tengo la velocidad, que la velocidad es 0.702, digo aquí, 0.702 elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, de 0.0251 metros columna de agua. Recuerden que las unidades de energía de este factor y de este factor son metros columna de agua. ¿Listo? La cota la podemos dejar en metros columna de agua o en metros solitas, es la única que podemos dejar. ¿Listo? Y entonces yo ya puedo despejar de aquí, puedo dejar la presión en este lado y puedo mandar a restar el resto. Entonces 8.5 menos 1.5 menos 0.0251 me da un valor de 6.975 metros columna de agua. Pero a mí no me pidieron la presión sobre gamma, me pidieron solo la presión. Entonces, ¿qué me toca hacer para calcular la presión en B? Lo que hago es que el peso específico que estaba dividiendo aquí, si se dan cuenta estaba dividiendo, vas a multiplicar. Multiplico 6.975 por el peso específico del agua estándar. En este caso estamos transportando agua. Entonces el agua tiene un peso específico más o menos estándar entre 4 y 20 grados de 9.81 kilonewton metro cúbico. Y eso me da 68.425 kilopascal. Utilizo aquí 9.81 kilonewton, la respuesta me va a dar en kilopascales. ¿Listo? Y esa sería mi respuesta final. Aquí está todo el ejercicio. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Un ejercicio un poquito más complejo. Nos dicen, calcular la presión interna del tanque cerrado de aceite, considerando que los vehículos se deben llenar en 2 minutos y tienen una capacidad de 600 litros. La densidad relativa del aceite es de 0.8 y la tubería tiene un diámetro de 75 milímetros. La cota del punto A es de 20 metros y del punto de carga de 4 metros. Tengo aquí el punto A, el verde, y el punto de carga es este rojo. Para garantizar un llenado adecuado, la presión en el punto de carga debe ser mínimo de 330 kilopascales. O sea, aquí, ya lo copio acá. Si pongo un manómetro aquí, si pongo un manómetro aquí, si pongo un manómetro ahí, me tiene que dar 330. Entonces me están diciendo qué presión interna va a marcar este manómetro si aquí tiene que dar 330. ¿Listo? Entonces arrancamos. Pasos para plantear un Bernoulli. ¿Listo? Pasos para plantear un Bernoulli. Tenemos aquí los pasos. Paso 1. Ubique 2 puntos donde se tenga el menor número de incógnitas. Entonces, el punto sería el punto A y este sería el punto B, ¿no? En este caso está sencillo. Sería el punto A y el punto B. Este punto B, si se dan cuenta,
todavía está dentro de la red. Ya después de que el aceite salga, esto será un punto C, donde el aceite ya salió, pero en este caso estamos todavía dentro de la red. Esto porque acuérdense que si saliera de aquí, la presión sería cero, porque está en contacto con la atmósfera, pero aquí la presión va a ser distinta de cero porque todavía no ha salido de la llave, está todavía dentro de la tubería, dentro de la red. O sea, aquí planteo Bernoulli entre A y B. Arranco aquí y digo ZA más presión en A sobre gamma, sobre el peso específico, más velocidad en A elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad va a ser igual a todo lo mismo, pero en B. ¿Listo? Bernoulli entre A y B, ZA más presión en A sobre gamma más velocidad en al cuadrado sobre 2G va a ser igual a todo lo mismo, pero en B. Y empiezo a reemplazar. Entonces me dicen ZA, ¿qué cota tiene el punto A? Me dicen que el punto A tiene una cota de 20 metros. Yo vengo acá y digo 20 metros. En el punto A también vengo y miro. Si se dan cuenta, este tanque no es un tanque abierto, es un tanque que está cerrado. Por eso trato de dibujarles algo así que está como cerrado, ¿sí? Si se dan cuenta, los tanques abiertos se los dibujo, ¿sí? Como un poquito, como sin nada que lo cubra, ¿sí? En este caso, estoy mostrándoles como que tiene que un elemento que lo cubre, y pues por si no fuera poco, les estoy diciendo que es un tanque cerrado. ¿Listo? Ustedes perfectamente pueden preguntar en un ejercicio o revisar si el tanque, si decía que el tanque es abierto o el tanque es cerrado. Si el tanque es abierto, pues la presión va a estar abierto a la atmósfera, o sea, va en contacto con la atmósfera, entonces la presión va a ser cero. Pero en este caso, el tanque está cerrado, no está en contacto con la atmósfera, tiene una presión interna. Esa presión interna es lo que me están preguntando en el ejercicio, yo no la conozco. ¿Listo? Y por último me dicen la velocidad en el tanque, la velocidad en el punto A, y aquí sí, como esto se va bajando tan lentamente, pues voy a suponer, o sea, se desprecia esa velocidad y digo que esa velocidad es cero. Siempre, siempre la velocidad de los tanques es cero. ¿Listo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Se toma como cero, se desprecia. ¿Listo? En el punto B, que es mi punto de análisis B, me dicen que la cota son 4 metros. Es el punto de cargue. Entonces le pongo aquí 4 metros. La presión que tiene la red no la conozco exactamente, pero me dicen que para garantizar un llenado adecuado, la presión en el punto de cargue debe ser mínimo de 330 kilopascales. Entonces yo le voy a poner pues que sea 330 kilopascales. Pero este 330 es la presión. Me falta aparte poner el peso específico del fluido. ¿Y qué sucede? Que no lo tengo. La buena noticia es que me dieron la gravedad específica del fluido, la densidad relativa, 0.8. Entonces me dicen que el SG del fluido, que es un aceite, es 0.8. ¿Listo? Y entonces yo les recuerdo a ustedes que el SG es igual al peso específico del fluido con respecto al peso específico del agua. Esto es una comparación, la gravedad específica. La gravedad específica es el peso específico del fluido sobre el peso específico del agua. Y yo puedo coger aquí y despejar, ¿no? Y decir aquí que SG por el peso específico del agua
va a ser igual al peso específico del fluido. Y por lo tanto yo digo, bueno, pues el peso específico del fluido entonces va a ser igual a el SG, que es 0.8, por el peso específico del agua, que es 9.81, va a ser 7.848 kilonewtons sobre metro cúbico. Y es el peso específico del aceite, parecido a lo que hicieron ustedes en la primera unidad. Entonces digo que debe ser 7.848 kilonewton metro cúbico. Y por último, debo sumarle la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Qué sucede aquí? Tampoco tengo la velocidad. Pero ¿qué me dicen? Me dicen que, primero, los vehículos se deben llenar en 2 minutos y que cada vehículo tiene una capacidad de 600 litros. Entonces acordémonos que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, ¿sí? Tengo un volumen de 600 litros que le caben a los carros, tienen capacidad de carga a los carros de 600 litros, y el tiempo, dicen que tiene que llenarse en 2 minutos. Entonces, si se dan cuenta, va a ser 600 dividido entre 2,